Bien, todo esto empezó pues cuando yo no tenía nada que hacer. Creo que esto se pudo haber originado porque las cosas en cómo se han manejado mi vida a través de estos años siempre es un vuelco enorme en el cual uno se pregunta cuándo va a acabar este sufrimiento o cuándo va a frenar tanto frustración o cuánto se va a terminar por calmarse el agua. Creo que esto ocurre, o esto me ocurrió por el hecho de que yo toda mi vida he tenido un gran pesar en mi corazón y eso se debe a que todas las veces que he intentado hacer algo por todos, simplemente es una gran frustración enorme para mí porque cada ayuda o cada vez que intento manejar la situación, simplemente se me salen de las manos y termino por ocasionar un gran problema que al final eh, no se puede arreglar. Simplemente las cosas no tienen un buen arreglo y todo tiene un sinfín de acontecimientos o dramatismos diferentes. En este caso, por haberme hecho amigo de un chico de mi escuela, me terminé por volver en un criminal de guante blanco, ¿viste? Y eso se debe a que yo toda mi vida me he sentido solo. Toda mi vida he estado teniendo varios problemas de depresión y varios problemas de intento de suicidio y al final de cuentas, pues uno cuando conoce una persona que te trata tan bien, te encariñas tanto a ella que al final te vuelve una persona un poco obsesiva con él. Creo que me volví su mejor amigo por el hecho de que él solía ser un muy buen amigo, solía ser alguien muy amable, solía ser alguien muy divertido, incluso me decía de apodos diferentes cada vez que íbamos a la escuela. Lamentablemente pues no sabía cómo vivía él en su casa hasta que tiempo después, en unos días, me llevó a conocer a su hermana y a su padre y pensé que eran personas de lo más normales, pero tal parece que son como personas de personas de Alabama o personas de algún sitio extraño, porque eran tan intrigantes y tan diferentes que uno se pone a pensar qué clase de personas estás conociendo, qué clase de amistades tienes en realidad, porque no se sabe qué clase de personas son realmente hasta que descubres cómo son en realidad y cómo te pueden terminar perjudicando por ser amigo de ellos. Yo conocí a su hermana, a su padre, pero no conocí a su madre. Quién sabe si su madre estaría trabajando o estaba muerta, porque se me hizo raro no haberla visto. Normalmente hace mucho tiempo la solía ver, pero ya no sé nada de ella. Eh, Mi compañero, que es Andrew, solía incitarme en muchas cosas, solía hacerme sentir confiado, sentía mucha conexión con él, pero con el tiempo se volvió una persona bastante amargada, bastante egoísta, bastante resentida, que al final cuando empezó a hacer las cosas en mí me sentí bastante solo como antes y triste. Cuando nos detuvieron por hacer la robación, por así decirse, de las motos, nosotros tuvimos que ir a la comisaría para entregar los documentos, pero como yo no tenía los documentos de las motos porque obviamente eran robadas, pues simplemente decidí escaparme y irme a la pizzería. Fue ahí donde conocí a Andy, que fue un chico bastante alegre, fue alguien con una voz medio finita, por así decirse, y me cayó de lo más bien. Solíamos hablar, solíamos tener una conversación muy amistosa, ¿viste? Cuando estábamos en la pizzería, yo la verdad pensé que íbamos a estar pues de lo más chill. Sin embargo, escuché un y fue ahí donde me di cuenta y volteé en chinga porque supe
de quién venía esa voz. Y cuando supe de quién era esa voz, era de Andy, digo, de Andrew, y me llevó afuera de la pizzería y me comenzó a regañar por no haber ido por las documentaciones de las motos. Y después de haber solucionado la disputa con él, me llevó a mí y Andy al cine para que los tres comenzáramos a ser mejores amigos. Y después, con el tiempo, pues pensar pues que los tres podíamos entrar pues en una clase de secta criminal, por así decirse. Creo que todo lo después comenzaba a ponerse más borroso, pero lo voy a intentar recordar con más claridad. Después del cine, fuimos al bar. Estábamos platicando de lo más tranquilo. Sin embargo, pues cuando interrogaron a Andrew sobre si era gay porque se veía muy cerquita de mí, él se enojó mucho y al final pues terminó por pelearse con el barman. Y en la noche entramos al bar y yo terminé por asesinar al barman. Creo que se llamaba Samuel o algo así. Lo que sentí cuando lo maté creo que fue una especie de odio y resentimiento. Y entonces recordé cómo todas las personas desde mi niñez me empezaron a tratar tan mal y me hicieron con mucha indiferencia. Y fue ahí donde entendí que quizás el asesinar personas era lo mío. El asesinar personas era mi hobby, por así decirse. Desde niño siempre he recibido mucha indiferencia, mucho maltrato. Siempre me he sentido tan solo. La única persona que me hacía compañía era mi vecina, pero lamentablemente por el destino y las circunstancias de la vida misma, me terminó dejando solo y al final me quedé yo solo. Sentí una especie de emoción tan deprimente porque siempre la quise mucho, siempre era muy feliz a su lado, pero lamentablemente se fue. Se fue como de las pocas cosas buenas que tuvo en mi vida. Después de un tiempo conocí a una chica bastante hermosa. Para todos se les hacía bastante fea, pero para mí era hermosa, una chica bastante hermosa. Aunque le gustaba que le dijeran que es chico, cosa que se me hacía curioso. Nunca se me hizo raro, solamente se me hizo curioso cómo se autodominaba. Ella me hizo tan feliz por un tiempo y incluso tenía el deseo de ser padre a los 15 porque era tan hermosa y tan preciosa, con muchos buenos sentimientos para mí. Era esas pocas cosas que cuando tengo en mi vida simplemente no las quiero soltar, por mucho que me duela, por mucho que me intenten lastimar, por mucho que me intentaran hacer de todo, jamás la quise soltar. Estuvo conmigo siempre. Lamentablemente por una estúpida discusión y por una pendejada, pues al final terminamos y me quedé yo solo. Me quedé solo y ese deseo suicida inició. Creo que al principio simplemente tomaba cerveza para intentar saber cómo era aliviar el dolor. Al principio se sentía bien tomar, se sentía bien estar alcoholizado y relajante, pero con el tiempo eso ya nunca más será suficiente.
y luego intentaba fumar y luego sentí como mi garganta se empezaba a doler por eso. Pero sí, de todo, pues seguí fumando. Y ya para después, cuando estaba completamente fumado o alcoholizado, dije, ¿y si me corto el brazo? Y fue ahí donde agarré un cúter y me comencé a lastimar. Vi cómo mi piel se empezaba a abrir lentamente, cómo la sangre comenzaba a brotar. Esa experiencia que estaba tan llena de sufrimiento y llena de dolor que al final uno no siente tanta emoción. Simplemente no siente tanta emoción por las cosas y piensa que va a ser todo como siempre, pero al final pues simplemente es una experiencia vacía. ¿Cómo es posible que una persona como yo, que es tan buena con los niños, que es incluso una persona que siempre ha dado lo mejor de sí, que siempre ha hecho por el mundo reír y por hacer que todos fueran felices, terminó así? Es triste porque yo quería ser padre a los 15, pero sin embargo la vida y el destino me tenían cosas completamente distintas que ni yo quería, pero al final terminó por ocurrir. ¿Qué pude haber hecho? No pude haber hecho nada, no pude haber hecho un algo para cambiarlo, porque por mucho que lo intenté o por mucho que intentaba arreglar las cosas, simplemente todo lo que hacía estaba mal. Una vez le envié cartas y simplemente me ignoró. Le llamaba por teléfono, pero simplemente no me quería contestar. Y ya para colmo estaba al borde de intentarme matar con una soga, pero la soga se rompió. Y en la universidad pensaba que iba a seguir así como siempre sufriendo. Pero fue ahí entonces cuando lo conocí. Fue ahí entonces cuando conocí a Andrew y mi vida cambió. Sentía mucha felicidad con tenerlo como amigo porque él siempre estaba por mí, siempre estaba ayudándome, siempre estaba haciéndome feliz. Pero jamás supe cómo era su vida fuera de la escuela, hasta que un día por mera casualidad él me invitó a su casa y conocí a su hermana, conocí a su padre, pero no conocí a su madre. Por eso pensaba que le había pasado algo, porque pues yo solía ver antes que su mamá lo recogía, pero no supe dónde estaba. Creo que el día que nos enseñaron a practicar puntería, sentí ese momento en el cual recordé mi vida anterior, mi sufrimiento, y al final accioné el arma y disparé por primera vez una pistola. Recuerdo haber sentido esa adrenalina y ese sentimiento de impotencia y seguridad por mí mismo, que simplemente así fue como comencé a ser cada vez más cercano a él y a su familia. Es curioso cómo esto ocurrió por una pistola, porque se supone que las pistolas matan, pero esa pistola me hizo vivir, me hizo sentir vivo por después de mucho tiempo. Al final, pues fuimos a una joyería a robar. Ese fue nuestro primer robo. Después, el resto es historia, o al menos es lo que yo recuerdo. Él y yo fuimos a un bar
Nos sentamos y comenzamos a platicar de cómo lo había hecho bastante bien. Pero sin embargo el barman pensó que estábamos hablando de otra cosa o no sé, yo la verdad. Y nos empezó a interrogar si éramos jotos o homosexuales. Y tal parece que Andrew se enojó y terminó por pelearse con el barman. Y después yo me quedé viendo toda la escena. No quise intervenir porque quizás uno de los dos me podía tirar un golpe y pues simplemente me quedé viendo seriamente. En la madrugada fuimos al bar y entramos a robar todo. Destruimos muchas cosas. Creo que el bar se llamaba Enamour o una cosa así. Y después cuando me topé con el tabernero, lo maté. Simplemente lo maté porque no lo sé. Aún simplemente sigo pensando por qué hice todo lo que hice, pero sin embargo, el tener la adrenalina y la carga emocional y todo lo que he sufrido desde hace mucho tiempo simplemente hizo que lo hiciera y pues terminó por ocurrir todo esto y lo maté. Es algo que me arrepiento mucho porque yo siempre he tenido aprecio por la vida humana, pero esta vez no lo hice y creo que fue ahí donde mi vida comenzó a cambiar. No hice mucho por arreglarlo, simplemente hice todo por echarlo a perder cada vez más. Al final, todo fue una pérdida de tiempo, porque después de darme cuenta de todo lo que hice, simplemente me doy cuenta que la cagué enormemente. Lo que hubiera dado por no haberlo hecho. Después de lo del bar, fuimos a una casa. Creo que era cerca donde vendían piezas para automotrices. Y también nos topamos con los dueños de la casa. Y fue ahí donde yo maté al dueño y Andrew hizo algo que prefiero omitir en esta parte de la entrevista del radio. Después, al volver, no recuerdo bien qué había pasado porque mis recuerdos empiezan a distorsionar como si fuera una película de blanco y negro. Es muy triste por lo que ocasioné yo y lo que ocasionó Andrew, porque nunca quise que esto pasara, pero al final de cuentas terminó por ocurrir. Voy a seguir contando. A ver, lo que más recuerdo. Recuerdo que robamos otra parte, sacamos el dinero de ahí. Después una mañana había visto a Andrew, a mi compañero de fechorías, robando un auto sin mí. Y le había preguntado por qué había hecho eso, porque pues yo pensé que él y yo hacíamos las cosas, pero sin embargo esta vez decidió hacerlo por cuenta suya. Me sentí tan solo y tan triste porque me hizo sentirme de lado, me hizo sentir como si mi opinión no importara, como si todo lo que yo estaba por él simplemente no valía la pena y me sentí triste. Vi cómo él se empezaba a socializar más con Andy y eso me puso celoso. Me puso celoso hasta querer matarlos a los dos. Así que fue eso lo que pasó. Una noche cuando él estaba completamente borracho, después de haber llegado de un antro, lo incité a que fuéramos a dar una vuelta
Él aceptó y estábamos conduciendo. Él estaba platicando sobre cómo íbamos a robar en algún otro lugar, pero yo ya estaba tan decidido a acabar con todo esto, con tanto sufrimiento y con tanto dolor. Y fue ahí donde no pude más y lo maté. ¿Cómo lo maté? Me estrellé contra un taxi, literalmente me estampé. Me estampé contra un taxi. El plan era que los dos muriéramos, pero al final él terminó solamente muriendo. No era lo que quería porque simplemente era un plan fallido y él solamente terminó muriendo y yo no. Es lo que más tristeza me da porque recuerdo eso y lo recuerdo con claridad porque era de noche, hacía mucho frío y al final yo lo terminé matando. Por celos quizás. No sentía nada por él, no sentía nada romántico porque al final yo nunca he sido así. Pero le tenía mucho cariño como si fuera mi hermano porque yo siempre en mi vida he estado solo. Nunca he tenido nada con quien hablar. Y al final cuando lo maté, sentí como una parte de mi vida se había ido. Sentí como una parte de mi vida se fue para siempre. Sabía que no lo iba a volver a ver por este tiempo en vida. Al final los dos pues obviamente íbamos a estar en el infierno. Lo acerca de sus secuestros y feminicidios, pues sí, él sí lo hizo. Él sí llegó a asaltar mujeres y a hacer muchas cosas horribles. Sin embargo, pues cada vez que tenía que yo hacer la parte sucia, que es asesinarlas, sentí mucho dolor y mucha tristeza porque yo no quería matar mujeres. Yo nunca quise tocar a una mujer así de esa forma. ¿Qué estaría pensando mi ex si me viera haciendo eso? Y fue ahí cuando ya no pude más y entre tanta desesperación fue una de las piezas claves por las cuales terminé matando a Graves. Por ser una persona bastante cruel con las mujeres. Es lo que me desesperó bastante. Y es lo que más me hizo sentir enfermo hacia él. Una persona que al principio creí que era mi mejor amigo y al final terminó siendo de las personas más despreciables que puede haber existido. Cuando estábamos en el cementerio, después del entierro, le dije a Andy que viniera conmigo porque necesitaba que me ayudara en un proyectito. Y ese proyectito era pues obviamente el robar por última vez. Ya ni siquiera sentía las ganas de robar. Ya ni siquiera sentía las ganas de siquiera estar robando. Todo lo que había hecho antes simplemente lo hice porque era mi mejor amigo, Graves. Pero después las cosas se comenzaron a trastornar tan difíciles y tan tristes que simplemente ya no quise hacer casi nada y al final solamente fue una última aventura, por así decirse, para revivir los viejos tiempos. Había encontrado mucho dinero, pero cuando estaba a punto de decírselo a Andy, me sorprendió por la espalda y el arma se accionó y lo maté. Lo maté. Después la policía supo y encontró los restos del sereno que había asesinado, de Andy, y vieron las documentaciones que él tenía en las manos, cosa que se me olvidó quitárselas. Y eso hizo que fuera lo que hoy en día hizo que yo esté aquí en la cárcel. Y me he dado cuenta que todo lo que hice simplemente fue para aliviar un sufrimiento de dolor y trauma por todo lo que viví en mi niñez, por todo el bullying que sufrí, por todo lo que he vivido. El hecho de cómo la gente me humillaba desde la primaria hasta en la secundaria. El hecho de cómo no tenía ni un solo amigo. El hecho de cómo mucha gente me humillaba y me llamaba de diferentes formas bastante despectivas y crueles. Incluso diciendo que parecía niña o que podía ser maricón. Y así fue como
terminó todo ese enojo, frustración y sufrimiento, todo por ser una leche hervida. Terminé aquí en Cana. Creo que si mi vecina nunca se hubiera alejado de mí, hubiera sido bastante feliz. Hubiera estado yo bastante agradecido de que ella fuera mi mejor amiga y de que jamás me hubiera alejado. Si mi ex nunca me hubiera terminado, estaría feliz. Le hubiera propuesto matrimonio quizás cuando tuviera 18 y estaría felizmente casado. Creo que nada de esto valió siquiera. Ni siquiera valió la pena hacer algo. Todo esto fue un esfuerzo echado a perder. Y creo que fue porque estaba tan molesto con todos que simplemente quería matarlos a todos. Y cuando lo hice, al principio sentía una especie de felicidad, pero después sentí como muchas cosas empezaron a cambiar y como empecé a arrepentirme por haberlos matado a todos y después quise manipular mi mente diciendo que se lo merecían todos. Todo el mundo se merecía morir porque me trataron mal, por haberme hecho la vida imposible. Pero después entendí que fue mi culpa por haber confiado en todos. Y fue así como terminé aquí. 2 días que llevo encerrado me he dado cuenta que estoy encerrado en una jaula. Estoy encerrado en una jaula, pero sin embargo, yo siempre estoy encerrado en una jaula llena de dolor y sufrimiento. Una jaula llena de desesperación. Y esa jaula al final de cuentas siempre ha sido esa mi vida. Siempre he vivido una vida llena de miedo, llena de sufrimiento, llena de dolor, llena de maltrato físico y verbal y psicológico. Y creo que ya ni siquiera siento un remordimiento por todo lo que hice. Sería inútil para los demás intentar entender o interpretar quizás mis actos.